Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 y ya estamos en comunicación vía Skype con Bruno Carratini. Él es licenciado en Nutrición y Educación en Diabetes. Bruno, buen día. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Estábamos leyendo acá una información y yo marqué un aspecto que me pareció sustantivo. Bueno, obviamente la entrevista con Bruno gira en torno a las personas que padecen diabetes y cómo se ven afectadas por esta pandemia del coronavirus. La actual situación económica que deriva del multitudinario envío a los distintos sistemas de seguro de paro o la pérdida de empleos empuja a las personas con diabetes a riesgos sanitarios preocupantes y urgentes. ¿Cómo impacta esta pandemia en las personas que son diabéticas, Bruno? Bueno, vamos a empezar por decir un hecho, en realidad que ya lo sabemos todos, que es que esta pandemia trae consecuencias no solo a nivel biológico, sino a nivel socioeconómico, ¿verdad? Y hay muchas personas con diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, que dependen muchísimo digamos, su situación socioeconómica para tener un buen control de la diabetes, para tener una buena alimentación, para poder realizar actividad física y demás. Y esta situación de crisis socioeconómica que está suponiendo está complicando muchísimo al colectivo con diabetes de poder realizar un buen tratamiento, un tratamiento acorde a esto. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cuáles son los tratamientos acordes? Digo, para que la población conozca y particularmente quienes padecen esta enfermedad. Bueno, en realidad la diabetes, digamos, tiene pilares del tratamiento. Uno de ellos es la medicación, que por suerte en el Uruguay existe la cobertura universal de salud. Por lo tanto, todas las personas con diabetes tienen su medicación disponible. Los otros pilares del tratamiento son la alimentación y la actividad física. El confinamiento y el aislamiento sí va a repercutir en la cantidad de actividad física que realiza la gente con diabetes. Eso es algo que está previsto y que bueno, que alguna consecuencia podría llegar a tener, pero igualmente hay estrategias para poder realizar actividad física en casa. Hay un montón de videos en las redes de gente recomendando que hagan actividad física, y también nosotros en nuestro portal de la Asociación de Diabéticos hemos elaborado distintas rutinas para personas con diabetes para que realicen en sus casas. Pero en realidad el más preocupante que a nosotros nos pone a trabajar muchísimo es el tema de la alimentación. El tema de la alimentación, sabemos que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad o en situación de que hoy en día, por las condiciones que se están dando, sufrieron una disminución de su salario real y no pueden acceder a la alimentación que ellos comúnmente tenían. Por lo tanto, estamos trabajando en un proyecto, y aprovecho también este canal de comunicación para transmitirlo, en un proyecto de una canasta básica saludable para personas con diabetes, con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social y de otros agentes del sector público y privado, para justamente hacerle llegar a las personas con diabetes que están en situación de más riesgo, de más vulnerabilidad, una canasta que se adapte más a las necesidades de su tratamiento. Una canasta que tenga más frutas y verduras, que tenga alimentos más de origen integral, que tenga productos sin azúcar, que las canastas que se están entregando hoy en día en realidad no cumplen con esas características, y esto podría empeorar el pronóstico del tratamiento de la persona con diabetes. Y además, recomendabas, Bruno, la importancia de hacer actividad física. ¿Esto contempla, por ejemplo, hacer todo dentro de casa? Porque imagino que capaz que, no sé, hay personas con sobrepeso que necesitan salir a caminar, ¿no? ¿Cómo se maneja ante estas circunstancias? La recomendación, partiendo desde las fuentes oficiales, tanto el CDC como la Organización Mundial de la Salud, es que traten en lo posible de realizar actividad física desde sus casas. Que tengan un espacio y que traten de hacer por lo menos 150 minutos por semana, que puede estar dividido en distintos segmentos en la semana, o acumularlos más entre 2 y 3 días, y eso ya sería suficiente para digamos, mantener una salud, un buen control de salud. Las personas que sí o sí tienen que salir por motivos que no dependen de ellos, digamos, simplemente que tengan las precauciones de tener un distanciamiento social adecuado, distanciamiento físico, como le dicen ahora, porque social es otra cosa.
y bueno, que cumplan con esas características, así como las medidas de higiene, tanto al salir de la casa como al entrar en la casa, que todas están disponibles en el portal coronavirus del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo vinculan, también leía el comunicado, ¿no? Que dice o hace hincapié en que la actual situación económica deriva directamente en riesgos sanitarios preocupantes y urgentes en los pacientes con diabetes? Justamente por eso, por lo que mencionábamos hoy, una persona con diabetes que está en una situación de vulnerabilidad económica, se dificulta muchísimo el cumplimiento del tratamiento. El tratamiento de la diabetes, dependiendo del tipo de diabetes, pero en rasgos generales, se trata de tener una alimentación saludable, que ya sabemos que esto también tiene un costo particular en nuestro país, de una actividad física periódica y bueno, del acceso a una medicación adecuada. Por suerte el tema del acceso a la medicación está bastante cubierto, más allá de que a nosotros como colectivo nos han llegado muchísimos reclamos o consultas sobre que no le llega la medicación en tiempo o que no hay tanta disponibilidad, pero son problemas en realidad que no son grandes problemas porque fueron solucionados. En realidad lo que más se dificulta, y a nuestro parecer y sensación térmica que tenemos, es el tema de la alimentación, y por eso hemos estado realizando, invitamos a todo el colectivo de personas con diabetes o personas que viven con personas con diabetes a que llenen una encuesta que está disponible en la página de Facebook de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, en donde se les pregunta estas características, y esto va a servir de insumo para ir al Ministerio de Desarrollo Social y plantearles justamente este proyecto de la canasta básica saludable para que todas las personas que están comprometidas por esta situación de la pandemia y además son un grupo de riesgo como la diabetes, puedan tener una alimentación que es un aspecto fundamental tanto para la prevención como para el control, teniendo COVID-19 o no. Bruno, también hablan de la importancia de que las personas con diabetes son parte de la población de riesgo, al igual que los mayores de 65 años. ¿Cómo se maneja, digamos, hoy en día con todas estas personas que padecen diabetes ante sus exigencias laborales, ¿no? Porque no están hoy en día dentro del factor de riesgo oficial, que es de mayores de 65 años, que los exhortan a quedarse en sus casas. ¿Cómo están recomendando ante estas personas? Bueno, qué bueno que lo mencionás porque es un tema de debate diario gravísimo, en realidad. No existe una medida oficial de parte del organismo rector de la salud con respecto a una certificación por diabetes a las personas que tienen diabetes, no hay, a menos que tenga síntomas y todo lo que ya sabemos. Sí hay organismos como por ejemplo la Intendencia, a todos sus funcionarios públicos que tengan diabetes los ha certificado, pero la población general o el sector trabajador privado, digamos, no existe una medida, y esto ha sido motivo de muchísimo debate, al menos en la interna y al menos en el colectivo de personas con diabetes. Nosotros como Asociación de Diabéticos tenemos oídos para todo lo que está sucediendo con la diabetes en el Uruguay y bueno, nos han llegado muchísimas consultas con respecto a eso, o personas, por ejemplo, padres que tienen hijos con diabetes tipo 1, que son niños, y tienen miedo de contagiarlos, entonces también nos consultan si ellos tendrían que estar certificados o no. Esto es algo que también estamos elaborando un documento para hacerle llegar a los organismos de salud pública rectores para justamente hacerles un pantallazo de cuál es el estado situacional de esta gente. A nivel institucional, como Asociación de Diabéticos, nosotros consideramos que todos los grupos de riesgos deberían estar en cuarentena obligatoria, todos los grupos de riesgo. Esto es algo que no lo inventamos nosotros, sino que se está haciendo en otros países también. Pero bueno, esa es un poco la situación acá en Uruguay. Bruno, el paciente ya está dicho, ¿no? El paciente diabético es persona de riesgo. Ahora, ¿es persona de riesgo porque tiene más probabilidades de contraer la enfermedad o paciente de riesgo porque si contrae la enfermedad las complicaciones pueden ser más graves que en una persona que no tenga diabetes? Esa es una muy buena pregunta y en realidad me da pie para explicar bien y que la gente le quede bien claro. Las personas con diabetes tienen el mismo riesgo de contagio que cualquier otra persona.
Incluso no hay, nosotros revisamos la literatura diariamente, se están publicando más de 2.500 artículos científicos por día y no existe todavía una evidencia de que las personas con diabetes tengan más riesgo de contagio, independientemente además del tipo de diabetes que tengan y el tipo de control que tengan. Eso es un hecho, por el momento. Vieron que esto es bastante dinámico. Después, si la persona contrae diabetes, perdón, si la persona contrae COVID teniendo diabetes, sí supone un grupo de riesgo, ¿sí? Y esto está basado en las tasas de fatalidad, que me remito a la última, que es la de Estados Unidos. Vieron que Estados Unidos en estos momentos se está haciendo ojo del mundo porque está teniendo muchísimos casos de COVID-19. Y las personas que más han muerto en Estados Unidos son las personas con diabetes, más que las personas mayores de 60 años. Entonces, son un grupo de riesgos debido a dos factores. El primero es las tasas de fatalidad, que las personas que tienen diabetes han tenido más probabilidad de un peor pronóstico, y también son un factor de riesgo porque las personas que tienen diabetes ante un proceso de infección o un proceso de enfermedad, digamos, las fluctuaciones glucémicas que tienen en su tratamiento ponen en riesgo su pronóstico. Entonces también por ese hecho que ya se sabía por otras enfermedades, también son un grupo de riesgo. No, esto yo te quería preguntar justo lo que explicabas recién, pero para entenderlo un poco mejor. ¿Por qué es que una persona que padece diabetes sufre peor esta enfermedad? ¿Qué es lo que pasa dentro de su cuerpo? Lo que pasa es que justamente ante un proceso de infección, como por ejemplo dentro de ellos la infección respiratoria que genera el COVID, se produce un estado de estrés en el cuerpo, se llama el estrés metabólico, digamos. El cuerpo está con sus defensas comprometidas, por un lado por la diabetes y por otro lado porque está batallando este nuevo agente que está invadiendo el cuerpo. Por lo tanto, estas personas que tienen diabetes tienen más dificultades para sobrellevar la enfermedad porque su sistema inmune, de alguna manera, está, decirlo en palabras así que se entiendan, muy ocupado. Por un lado está ocupándose de la diabetes y por otro lado tiene que ocuparse de esta infección que le está pasando. Entonces se ve más comprometida la evolución de la persona con esta enfermedad y con cualquier proceso infeccioso que pueda suceder. Se genera una insulinoresistencia en el cuerpo, la persona no puede hacer buen uso de su insulina porque está esta resistencia por la infección y eso también genera muchísimas variaciones glucémicas que sobre todo en las personas con diabetes tipo 1, que son los insulinodependientes, esta suba de glucemia que puede producirse en una infección puede generar una complicación aguda que se llama cetoacidosis diabética, que es un estado de emergencia cuando sucede esto. Por lo tanto, les recomendamos a las personas que en el caso de que contraigan el virus, sigan las recomendaciones de su equipo médico tratante para días de enfermedad, que todas las personas con diabetes deberían tener un instructivo para días de enfermedad. Bruno, cuando hablamos de personas de riesgo, vos decías los diabéticos no están dentro de lo que son los grupos de riesgo oficial. Se hace referencia solamente a los mayores de 65 años. También se ha hablado de los hipertensos, que son personas de riesgo. ¿Hay algún estudio o alguna información de esas personas, supuestamente poblaciones de riesgo, en cuáles tendría peor incidencia? Por ejemplo, ¿es peor que una persona diabética contraiga coronavirus que una persona hipertensa o que una persona mayor de 65 años? ¿O hay un factor común para todas esas patologías? En realidad, basándonos en la estadística, ya cuando se supera el umbral de probabilidad de muertes, digamos, por un factor externo, como puede ser la diabetes, la hipertensión o la edad mayor, ya se considera grupo de riesgo. Eso ya se considera grupo de riesgo. Ahora, con respecto a cuál tiene más riesgo, cuál tiene menos riesgo, los estudios de China, que fueron los primeros que se publicaron, los primeros ensayos que se hicieron, el grupo de riesgo que tenía mayor incidencia de fatalidad es el grupo de los adultos mayores. Por lo tanto, ese fue el primer grupo que se tomó como que se exhorte a que realicen una cuarentena. El segundo fue los casos de diabetes, el tercero fue los de hipertensión y el último caso fue el de los inmunodeprimidos, las personas que tienen cáncer y demás. Hoy en día está cambiando eso, como les decía, en Estados Unidos, que están teniendo una tasa de incidencia de coronavirus altísima,
se está viendo que las personas con diabetes están teniendo mayores riesgos que los adultos mayores. Ni hablar las personas que tienen una mezcla de estos factores de riesgo, ¿verdad? Eso es explosivo, ¿no? Ahora, yo te escucho y tú Que decís... generalmente... sí, perdón. No, discúlpame tú. Decías, bueno, los números que están arrojando los estudios en China, y uno tiene cierta reticencia a esta altura, ¿no? Con lo que provenga de allá, porque se habló mucho de falsear información, de maquillar datos, de ocultar la verdad a la población. Tú sos un profesional, porque sos un licenciado en nutrición y además educador en diabetes, o sea que recurrís a fuentes confiables, fuentes serias, acreditadas desde el punto de vista científico. Hay mucha información que está circulando que de repente puede confundir a la comunidad médica o profesional respecto a este tema. Yo sí le tendría que hacer una recomendación a la población general de dónde buscar este tipo de información que de alguna manera reúne los distintos consensos que hay con respecto al coronavirus. Es el CDC, que es el Centro de Investigación que en este momento está dando las pautas y es el que, digamos, está dando el lineamiento de cuáles son las evidencias que hay con el coronavirus, además de la OMS. Los estudios que se publicaron de China fueron los primeros que se hicieron por un tema de obviedad, obviamente. Claro. Fue ahí el primer clúster, el primer brote, y la mayoría de los estudios fueron arbitrados por... Lo que sucede en el mundo científico es lo siguiente: primero se hace un estudio, después se manda a evaluación a otro centro por otros profesionales y se arbitra de alguna manera, y cuando se da el ok, después vuelve, se arbitra de nuevo con las correcciones y después se publica. La mayoría de los estudios que fueron publicados en China fueron aprobados, arbitrados y son fuentes confiables hasta el momento según el método estadístico. Claro. También hay muchísima desinformación. Me aprovecho de lo que mencionabas para decirle a la gente que tenga muchísimo cuidado, porque esta situación también se da para comentar cualquier cosa. Hay mucha gente en las redes sociales que está publicando, por un tema natural también y de miedo, publicando muchísima información que por ahí no fue arbitrada o por ahí todavía no fue certificada, y eso es muy peligroso porque la gente se hace una percepción que quizás no es. Entonces tengan muchísimo cuidado con las fuentes que citan. Los consensos generalmente son todos arbitrados, y el CDC también. Les recomendamos que visiten esos sitios. Bruno, para ir cerrando esta nota, ¿cómo podemos invitar a la gente que padece diabetes para que acceda a este link? Porque en sí la dirección particular es muy compleja, digamos, para transmitirla así. ¿Cómo puede hacer para llegar más fácil al link? Con el formulario, ¿no? Nosotros en la página web entren a la página. Una forma fácil es entrar en la página de Facebook, que yo calculo que todo el mundo hoy en día tiene Facebook, más en Uruguay, y entren a la página de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Van a tener un enlace directo ahí para realizar la encuesta para el proyecto para presentar en el MIDES, y si no, en las otras redes que tiene la página la Asociación de Diabéticos, tanto Twitter como Instagram, también va a tener acceso a este enlace para poder llenar una encuesta que, ya les digo, dura aproximadamente entre 3 y 5 minutos, súper fácil de llenar. Y en el caso de que tengan alguna duda, se comunican a través de las redes, que siempre hay una persona del otro lado, el personal de ADU, que les está contestando sobre cómo llenarla. Bruno, te agradecemos mucho esta comunicación. Fue muy interesante escucharte porque, bueno, diste mucha información respecto a estas personas, a esta franja etaria, no franja etaria, pero a este segmento de la población que es población de riesgo, que son los diabéticos. Así que te agradecemos muchísimo por tu aporte. No, por favor, gracias a ustedes, y estoy disponible para cuando quieran. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y hasta pronto. Qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno el tener información, el hablar con gente que sabe, que nos brinda información y que de pronto clarifica las cosas o nos da datos que son profesionales, chequeados, confirmados, arbitrados, como dice él. Y bueno, nos parecía bien interesante también hablar, porque, viste, hablamos de mayores de 65 años, pero los diabéticos y los hipertensos, así como también, bueno, algún otro tipo de población vulnerable,
como que no se hace mucho hincapié, lo que decía al comienzo de la entrevista, el tema de las canastas es fundamental. La alimentación que le debe llegar a los diabéticos, que también están padeciendo la falta de trabajo, el envío del seguro de paro, las situaciones económicas, porque hay diabéticos en todas las capas sociales, o sea que hay gente muy humilde, muy pobre, que no alcanza a un mínimo indispensable para la supervivencia y que también además padece diabetes. Entonces hay que llegar también a ese fondo, a ese lugar profundo de la sociedad que, además de ser sumamente vulnerables por su situación socioeconómica, tienen el agregado de esta enfermedad que requiere cuidados muy importantes y en muchos casos muy caros. Claro, y además porque no sabemos por qué, pero pasa, ¿no? Que comer saludable siempre es más caro también, cuando tendría Qué que ser al loco, revés, ¿no? ¿no? Pero es algo que... Bien del ser sí. humano, la verdad que qué especie el ser humano, ¿eh? La verdad que nos mandamos una tanda espectacular, ¿eh? Porque estamos generando todas estas cuestiones que, más allá de que es un contagio del animal al humano, pero las prácticas humanas que muchas veces generan este tipo de cosas desastrosas para la humanidad, y además eso de pregonamos todo el tiempo come sano, y es carísimo comer sano. Ni que hablar, bueno, los diabéticos, los celíacos, gente que debe tener una alimentación específica, es carísimo, o sea, encomendate al Señor de no tener la mala suerte de padecer una de estas enfermedades, porque vas a tener unos costos enormes para alimentarte como corresponde, acorde a esa situación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, recordamos entonces, todas las personas que padecen con diabetes, es importante que puedan participar, ¿no?, de este formulario, llenarlo para también esto poder elevarlo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y que estén, ¿no?, avalados con un apoyo oficial de parte del gobierno para que puedan quedarse en su casa. Hacemos una pausa y en el próximo bloque la palabra del obispo de Maldonado, de Rocha y de Minas en este Viernes Santo.